UATV presenta. Amigos de Cóctel de la Ciencia, el día de hoy comenzamos este programa desde el Departamento de Microbiología de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este momento ustedes pueden ver cómo la maestra Rocío Villalobos está trabajando en una muestra de un paciente para determinar qué tipo de bacterias contiene y posteriormente encontrar cuál es el antibiótico idóneo para atacarlas. ¿Ustedes saben qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia química que produce un ser vivo o que se deriva sintéticamente de él para matar o impedir el crecimiento de algunos microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Los antibióticos son muy utilizados en la medicina humana, animal y en la horticultura para atacar infecciones producidas por gérmenes. Normalmente los antibióticos presentan toxicidad selectiva, que es muy superior para los organismos invasores que para los animales o humanos que los hospedan, aunque en ocasiones pueden presentarse reacciones adversas, como afectar la flora bacteriana normal del organismo. Los antibióticos ayudan a las defensas del individuo hasta que las respuestas locales son suficientes para controlar la infección. Un antibiótico es bacteriostático, si impide el crecimiento de la bacteria, y bactericida cuando la destruye. El día de hoy en Cóctel de la Ciencia conoceremos más sobre el origen y desarrollo de los antibióticos. ¡Comenzamos! El balance del ser humano entre salud y enfermedad se llama homeostasis. Esto tiene que ver con la relación del ser humano y las bacterias con las que convive. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero siempre hay bacterias presentes en nuestra piel. Cuando nos cortamos, es entonces cuando las bacterias son capaces de penetrar en nuestro cuerpo y causarnos una infección. Comúnmente estas bacterias invasoras son destruidas por nuestras células sanguíneas y por algunas acciones del sistema inmune. Pero cuando las bacterias son demasiadas como para que el sistema las controle, o cuando estamos con una resistencia baja a la infección, es entonces cuando se provoca la enfermedad. Y es necesario ingerir antibióticos para controlarla. Vayamos ahora con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará más sobre el origen de los antibióticos. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado enfermos, hemos padecido alguna enfermedad. Sabemos quizá que muchas veces o la mayoría de las veces esas enfermedades son causadas por organismos que invaden nuestro cuerpo, su forma de vida, infectan, como se conoce, nuestro organismo y eso nos causa pues obviamente severos trastornos que pueden llevar en muchas ocasiones hasta la muerte. Los organismos más importantes en este sentido que nos causan enfermedades son las bacterias. Las bacterias causan infinidad de enfermedades infecciosas. Afortunadamente la mayoría de nosotros, de hecho todos, si no, no estaríamos aquí, nos hemos curado. Y la gran mayoría de las veces ha sido gracias a compuestos químicos que se conocen como antibióticos. Los antibióticos no son más que moléculas, son compuestos que van a matar selectivamente a las bacterias, haciéndole poco daño realmente a nuestro organismo. Entonces los antibióticos son uno de los avances más importantes en lo que es el desarrollo de la humanidad porque nos permiten reducir notablemente la tasa de mortalidad. Además de eso, en estos momentos eso no es familiar o no es concebible para nosotros, pero hay que recordar que en algún tiempo
la mayoría de las personas que morían producto de un accidente o de un conflicto bélico, de una guerra, etcétera, pues a veces no era realmente a causa de la bala o a causa del cuchillo o a causa del choque, sino era por algo que se conoce como septicemia. ¿Qué es la septicemia? Es cuando nosotros nos hacemos una herida y a través de esa herida penetran gran cantidad de microorganismos que infectan nuestro torrente sanguíneo y eso nos lleva a la muerte. Actualmente muy pocas personas tienen ese triste fin gracias precisamente a los tratamientos con antibióticos. Entonces los antibióticos son un invento, un desarrollo que nos ha permitido incrementar de manera muy notable nuestra esperanza de vida. ¿De dónde surgieron los antibióticos? ¿De dónde proceden? Pues brevemente la historia de este invento, de este descubrimiento de los antibióticos es la siguiente. Los primeros compuestos que se utilizaron o que se descubrieron con el fin de matar o de acabar con las bacterias que infectan a los humanos en realidad no son estrictamente antibióticos, no se les llama antibióticos, son otro tipo de compuestos. Estos compuestos fueron descubiertos por un científico alemán, Gerhard Dommack, en los años 30 del siglo pasado, en 1935-36 más o menos en aquella época. Él sintetizó un compuesto, es decir, es un compuesto que no existía en la naturaleza, él lo sintetizó y le llamó Prontosil. Ese Prontosil se vio que acababa con muchas infecciones, es decir, que mataba a los organismos patógenos dentro del cuerpo humano. Y él con ese compuesto logró acabar o logró curar a muchas personas que padecían este tipo de problemas, de infecciones. Ese compuesto no es un antibiótico, es el tipo de compuestos que ahora conocemos como sulfas. Es decir, son compuestos sintéticos que matan a las bacterias. De hecho, este científico alemán, como caso curioso, recibió en 1939 el Premio Nobel de Medicina por haber inventado las sulfas, pero si se acuerdan ustedes, en 1939 estaba el régimen nazi en Alemania y le prohibieron aceptar el Premio Nobel. Él no lo pudo aceptar hasta que terminó la Guerra Mundial, se lo guardaron y se lo entregaron ya una vez que cayó el régimen nazi. Las sulfas durante esa época tuvieron un gran auge, curaron a muchas personas, pero tenían un problema, que causaban efectos secundarios bastante severos y no eran eficientes contra todos los microorganismos. Afortunadamente, más o menos por la misma época, un médico británico, un médico inglés, Alexander Fleming, trabajaba con bacterias. Él estudiaba bacterias fitopatógenas en un hospital de Inglaterra y él las cultivaba para poder estudiarlas y descubrió que algunos de esos cultivos se le contaminaron con un hongo que ahora conocemos como Penicillium. Y ese hongo aparentemente mataba las bacterias que entraban en contacto con él. Cualquiera de nosotros quizás si se nos contamina un cultivo simplemente lo hubiéramos tirado y lo hubiéramos desechado, que es lo que normalmente hacemos con un cultivo contaminado. Sin embargo, Fleming era muy meticuloso y se puso a estudiar por qué se había contaminado ese cultivo y por qué se producía ese fenómeno en donde las bacterias en contacto con ese compuesto que él no conocía, con el hongo, se morían. Haciendo estos estudios, pues descubrió lo que conocemos ahora como penicilina, que se le llama así precisamente por ser producida por el hongo Penicillium. A partir del desarrollo de del descubrimiento de la penicilina empezaron a encontrarse una gran cantidad de antibióticos más. Fue el primero que ya se conoce como antibiótico como tal. ¿Por qué se le da el nombre de antibiótico? Porque lo produce un organismo vivo, en este caso el hongo Penicillium, para defenderse de otro organismo vivo, que son las bacterias que atacan ese hongo. Son compuestos antibióticos, son compuestos naturales, son compuestos que los seres vivos por naturaleza producen para defenderse de las bacterias. A partir de ese descubrimiento, pues se ha dado ya el descubrimiento de toda una serie de antibióticos nuevos y de hecho cada año vemos la aparición de nuevos antibióticos cada vez más fuertes porque también las bacterias han desarrollado cierta resistencia hacia los mismos. Entonces hay que recordar que uno de los desarrollos más importantes en la historia humana pues también lo podemos ver en el caso de los antibióticos, que para nosotros pues ahora ya no tan fácil porque ya hay una regulación, pero que antes podíamos conseguir muy fácilmente en las farmacias y que todos los hemos utilizado, y aunque quizá no lo sepamos, no sea consciente para nosotros, les debemos la vida precisamente a los antibióticos y a personas como las que he mencionado que descubrieron o que fueron
fueron inventando poco a poco este tipo de moléculas que ahora nos protegen del ataque de bacterias.